Y vamos a leer un texto, en esta ocasión un poco más largo, hasta el final del capítulo. Y dice la palabra del Señor: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo a él, les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es uno de los pasajes bíblicos que más he predicado, especialmente la multiplicación de los panes y de los peces. Algunos que me acompañaron en algunas de esas ocasiones, creo que podían repetir algunas porciones del mensaje. Mira, estoy mirando a Abraham y a Ana y algunos otros, no sé si Elizabeth también. Sobre todo entre los años 2000, 2002. Tuve la oportunidad el Señor sembró este texto en mi corazón de una manera muy poderosa, me consoló con él, me desafió con él y me dio la oportunidad de predicarlo en bastantes lugares. Hay un montón de enseñanzas en estos relatos y están llenos de detalles que contienen verdades preciosas. Y reconozco que en esta semana mi impulso inicial ha sido avanzar poco a poco por este pasaje, detenernos en cada detalle y disfrutar de cada una de las verdades que están contenidas en él. Pero me di cuenta que hacer eso sería implementar otra serie dentro de nuestra serie. Requeriría varias semanas, así que he rehusado hacerlo así. Y no solamente porque requeriría varias semanas, sino porque además siento en mi corazón la urgencia de poner el acento en algo muy concreto. Y no quiero
que no quiero quitarle fuerza acumulando muchas verdades, aunque están ahí, pero quiero concentrarme en esta mañana en algo que me parece la esencia, lo principal, donde recae el acento de este pasaje. Así que he decidido no abarcar mucho, pero con la ayuda del Señor quiero apretar mucho. Así que permitidme que altere un poco el orden del relato. Nos vamos primero a las aguas del lago, ¿os parece? Sí, yo sé que Jesús ha multiplicado sobre la hierba verde los panes y los peces. Y después ocurre la escena del lago. Pero quiero un momento que vayamos con nuestra mente a la escena del lago. Allí están los discípulos intentando cruzar el mar de Galilea en una barca en medio de la noche. Son aproximadamente las 3 de la mañana. Los 12, como digo, están en medio del lago. Llevan horas remando contra viento y marea y la barquita apenas avanza en medio de la oscuridad. ¿Jesús dónde está? Jesús está en el monte. Él ha dado de comer a la multitud. Él ha despedido luego a la gente. Les ha dicho a sus discípulos, id vosotros delante. Creo que había motivos poderosos en el corazón de Jesús para enviar a sus discípulos delante, pero este es uno de los detalles en los que no entraremos, uno de muchos. Pero él se queda despidiendo a la multitud y cuando él despide a la multitud, entonces necesita refrescar su corazón en comunión con el Señor. Se queda solo en el monte orando. Los discípulos en medio de la noche, en medio del lago. Jesús en el monte orando. Y dice el texto que hemos leído, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. ¿Cómo? Y viéndoles remar con gran fatiga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? La barca está a más de 5 kilómetros. Son las 3 de la mañana. Está envuelta de oscuridad. ¿Cómo puede ver? No dice que Jesús vio la barca. No dice que Jesús vio la barca con una pequeña luz de una lámpara de aceite, no lo sé. Dice que los vio a ellos y vio que remaban con gran fatiga. ¿Cómo es posible? Pues hermanos, es posible, porque de nuevo estamos ante una manifestación gloriosa de la deidad de Jesús. Jesús es un hombre como yo, aunque sin haberse pervertido nunca, como yo. Jesús es un hombre como yo, sin pecado, pero sin pecado, perdón. No sea que nadie se confunda. Jesús es un hombre como tú, pero nunca pecó. Pero no solo es un hombre como nosotros, Jesús es el Dios omnipotente. En una ocasión, cuando Agar, la sierva de Sara, la sierva de Abraham, de Sara, fue dada a Abraham para que levantase de él descendencia. Recordáis que la esposa de Abraham no podía tener hijos, Sara. Y según una costumbre de aquella época y de aquellos pueblos, ella, Sara, entregó a su sirvienta a Abraham. Eso no fue del agrado del Señor porque no respondía al diseño de Dios, ¿vale? Pero era una costumbre que se tenía en aquel tiempo. Si la esposa no podía darle descendencia al marido, entonces podía proveer de esa manera. Y así lo hizo Sara. Toma a mi sierva Agar y entonces llégate a ella para que ella pueda levantar descendencia. Y así lo hizo. Pero cuando Agar quedó embarazada, sabiendo Sara que Agar había quedado embarazada, su corazón se volvió en contra de Agar. Y estaba tan agobiada la sirvienta que huyó de delante de Agar. Pero cuando huía, el Señor la encontró. El ángel del Señor le salió al encuentro. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Bueno, en realidad le dijo, ¿qué tienes, Agar, sierva de Sara? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Huyo de Sara, mi señora. Pero entonces el ángel le dijo,
vuélvete, regresa a tu señora, ponte sumisa bajo ella, porque he aquí que yo voy a multiplicar tu descendencia. He aquí que tendrás un hijo, llamarás su nombre Ismael, y será un hombre importante, un hombre fuerte. Y entonces Agar, viendo la bondad del Señor para con ella, ella llamó, entonces dice la Escritura, entonces llamó el nombre de Jehová, que se le había aparecido: tú eres Dios que me ve. El Roy, ese es uno de los nombres de Dios. Tú eres el Roy, tú eres el Dios que me ve. Por lo cual llamó al pozo, porque ella estaba descansando junto a un pozo, le puso nombre a ese pozo, y el pozo se llamó Pozo de Lahai Roi, Pozo del viviente que me ve. El viviente que me ve. Hermano, Jesús es un hombre como nosotros, pero Jesús es el viviente que me ve. Él es el viviente que nos ve. Los ojos del Señor, dice el Proverbios 15, están en todo lugar. El segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Metafóricamente, aquí bajo este techo hay personas que en este momento reman contra viento y marea y reman con gran fatiga. Y quiero decirte ya de entrada que Dios te ve. Dios te ve. Él es el Dios vivo que nos ve. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente nos ve. Dice que, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, 2:30, 3, la cuarta vigilia empezaba a las 3 de la mañana. Se extendía hasta las 6. Cerca de la cuarta vigilia deben ser las 2:30 o las 3 o las 3:30 o algo así. Cerca de la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar. Así que Jesús no es solo el Dios que nos ve, sino el Dios que nos socorre. El Señor no pasa de mis fatigas. El Señor no se divierte si los vientos me torturan. El Señor no mira para otro lado, el Señor no se hace el remolón, el Señor no siente un perverso placer cuando nos ve torturados por la tormenta. No, el Señor no es así. El Señor viene, el Señor se acerca, el Señor nos sale al encuentro, porque Él no solamente es el Dios todopoderoso, Él es el Dios todo misericordioso, que acude a nuestro valle. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, Salmo 22. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él oyó. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba pensando en lo que Nicolás nos compartía este viernes en el tiempo de oración congregacional. Y le pregunté antes de la reunión si él estaría dispuesto, al comienzo de la reunión, si él estaría dispuesto a contar esa experiencia sencilla pero profunda que ha tenido. Entonces, Nicolás, si quieres tomar este lugar. Muy bien. Esta última frase que Israel estaba diciendo, digo, Señor, tú me lo confirmaste. Aún en el valle, el Señor nos habla. Y aunque viene todo lo que venga, el Señor está ahí, Él no nos deja. Y bueno, como compartí, algunos ya lo sabéis, el jueves, pues sobre las 3 de la tarde, 3:30, pues hablamos con Eunice. Ella ya se había hecho la prueba de la biopsia de mama y estaba esperando el resultado. La radióloga que se la hizo trabaja en el mismo hospital donde está Eunice, en San Juan de Dios, allí.
Entonces ella le dijo, en el momento que venga el resultado yo te lo voy a decir. Y el jueves le llegó el resultado y se lo dijo. Y entonces le dijo, mira, Eunice, esto no es para hablar por teléfono, pero bueno, como te dije que te lo iba a decir, pues te voy a dar, en fin, la primicia, porque a otro día iba al ginecólogo. Entonces le dije, mira, hemos visto que sí, que hay un tumor y que hay que, en fin, que habrá que hacer el proceso que tiene que seguir y de operación, etcétera. Y después quizá tratamiento. Entonces, eso era a las 3:30, cuando hablamos con ella, pues yo le dije a Marina, digo, no has llamado a Eunice, ella suele llamar cuando sale del trabajo, digo, no has llamado a Eunice, digo, llámala. Y entonces nos dijo, estoy aquí en el hospital con la radióloga y nos lo comentó. Bueno, hermanos, lo digo para que oremos por Eunice, por Alfonso, por su niño. Pero también en ese día, yo tengo ya costumbre de hace tiempo en mi meditación diaria de seguir un proceso para leer la Biblia. Llevo ya años haciéndolo. Y entonces, ese día, el jueves precisamente, lo leo siempre, la meditación, cuando me levanto lo primero que hago es hacer mi meditación, leer la palabra y orar. Y el jueves, eso no lo compartí el viernes, pero luego sí lo compartí a algunos hermanos. En fin, con esto de la obra y eso tenía más hacer unas cosas pronto, total que no la hice por la mañana. Y luego el día se pasó y no la había hecho por la mañana. Y entonces, después Marina, cuando nos enteramos, bueno, pues Marina nos pusimos ya para, en fin, coger billetes, se fue a las 9 de la noche y cuando ya estaba yo en casa, entonces me puse a meditar y a leer la palabra de Dios que no la había hecho por la mañana. Y yo le pedí al Señor, dame una palabra, una respuesta. Hoy yo no voy a leer otra cosa, no voy a leer algo que no me tocase leer como sistemáticamente llevo, pero dame una palabra. Entonces, entre otros capítulos que leo del Antiguo y también del Nuevo, me tocaba Job, capítulo 23 y versículo 10. Y estando leyendo, cuando en el versículo 10 dice, el Señor conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y yo en ese momento saltó mi corazón. Y dije, Señor, yo sé que hay una prueba, pero sé que en esa prueba te voy a conocer más. Y deseo que Eunice y Alfonso conozcan y tengan experiencias con el Señor más grande y que salgan, aunque seamos probados como el crisol, pero que salgamos como oro. Y hermano, lo digo para la gloria del Señor, el Señor nos habla. Y cuando esto ocurrió, seguí leyendo y luego orando y digo, Señor, dame confianza más en ti, que confíe más plenamente en ti. Y hoy, cuando leía la palabra, el Señor me lo confirma. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y ni uno cae sin su permiso. Y digo, Señor, en ti descansamos. Hermanos, gracias porque el Señor nos habla. El Señor nos habla. El Señor nos habla. Digo, Señor, dame una palabra, algo que me... Y cuando llegué a esa palabra, Él conoce mi camino. Era Job, pero la palabra es para nosotros también. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y digo, Señor, gracias, que en la prueba te podamos glorificar, que en la prueba te podamos honrar, que en la prueba, Señor, podamos buscarte más y más, porque sabemos que tú estás ahí, que no nos dejas. Y todo lo que pase, las circunstancias que vivamos, Él lo tiene controlado. Y será, como un poco más adelante dice también en ese mismo capítulo, lo que Él ha determinado para mi vida, eso hará. Y eso es una confianza en el Señor. Orad, hermanos, porque la prueba está. Y necesitamos la oración. Y la carne es débil a veces, pero el Señor está ahí. Y lo comparto para la gloria del Señor y que oremos por ellos, por la familia, y ahí estamos. Gloria a Dios. Gracias, Nicolás. Muy bien. El Señor
un buen pastor. Él nos da la provisión necesaria para caminar los senderos que nos propone. Así que el Señor no solamente nos ve, es decir, conoce nuestro camino, sino que además nos socorre y nos da una palabra para que podamos nosotros andar con éxito la jornada. El Señor no pasa, no se hace el loco, Él está con nosotros. Pero mira los discípulos en la barca. Jesús se acerca caminando sobre las olas y luego entra en la barca, enseguida el viento se calma, el lago se aquieta y la barquita toca tierra enseguida. La travesía ha terminado con éxito. Observa un momento los discípulos. ¿Qué se nos dice de ellos? Están en shock. El lago está en calma, pero es lo único que está en calma. Porque las emociones y los pensamientos de ellos se arremolinan en sus pechos sin orden. Están conmocionados, están, si se me permite esta expresión, está en el diccionario. Están flipando en colores. En colores no viene en el diccionario. Están alucinados, están deslumbrados, sorprendidos, maravillados, pasmados, boquiabiertos, estupefactos, impactados. Pero se les está escapando algo. Algo se les está escapando. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque el propio texto lo dice. Marcos nos dice, se maravillaban, se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 51. Y ahora en el 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. Es decir, estaban pasmados, alucinando, deslumbrados, sorprendidos, boquiabiertos, conmocionados, flipando, porque todavía no habían entendido lo de los panes. Es decir, habían visto el milagro, pero no habían captado su significado. Acababan de ver a Jesús ahora caminando sobre el agua, pero no acertaban a comprender la gloria que había detrás de los hechos. Porque lo mejor nunca es el milagro en sí, sino aquello a lo que apunta. Lo sensacional no es andar sobre las olas. Lo sensacional no es la retirada de los vientos. Lo sensacional es lo que las proezas muestran acerca del hacedor de las proezas. Andar sobre el agua es lo de menos. Es historia. Pasó. No es una manera de decir que Jesús podía resolver los conflictos y las tormentas de la vida. No. Anduvo sobre las olas. Es historia, es un hecho. Pero es lo de menos. Marcos nos dice que los discípulos estaban en shock porque no habían entendido lo de los panes. Porque si hubieran entendido lo de los panes, ahora no solamente estarían maravillados, estarían más que maravillados. Ahora sentirían no solamente que el Señor había librado su pellejo, les había salvado el pellejo, sino que el Señor había salvado mucho más. Y estaba salvando mucho más. Pero ya ves, no habían entendido lo de los panes. Vieron la obra colosal, vieron la obra sobrenatural, panes de la nada, peces de la nada, panes y peces para todos. Y eso fue todo lo que vieron. Se les escapó el meollo. Hace un rato, por la tarde, comieron. De hecho, se llevan el macuto lleno de panes y peces. 12 cestas que sobraron. Posiblemente las que ellos mismos llevaban, sus mochilas. Se las llevaron a la barca llenas de panes y peces, pero habían perdido la esencia. Y ahora, en el lago, vuelven a perder el meollo de todas las cosas.
Ven, pero no ven del todo. Captan, pero solo captan lo que se puede captar con los ojos. Les falta fe para apropiarse de la sustancia de las cosas. ¿Me seguí hasta aquí? No quiero decir muchas cosas, quiero decir muy pocas cosas en esta mañana. Pero quiero que se entiendan bien. ¿Por qué no tienen ni torta de la gloria que hay detrás de los acontecimientos? ¿Cuál es la causa de la torrija apostólica? ¿Por qué tienen ese velo en los ojos? ¿Por qué tienen esa empanada espiritual? ¿Por qué solo captan lo que se puede captar con los ojos que están sobre la nariz? ¿Por qué? ¿Por qué no entienden lo de los panes? Porque sus corazones están endurecidos, dice. Tienen un callo en el alma. Cuando alguien tiene callo, yo tengo algunos, no sé de qué, porque yo lo que hago es escribir en el ordenador mucho, eso sí, las cervicales no veas. Bueno, será de barrer, que Damaris me tiene todo el día. No es broma. Pero los que trabajan con trabajos manuales, ¿no? Albañiles o que trabajan en el campo y tienen que manejar ese tipo de herramientas, tienen las manos muy curtidas y tienen unos callos en la palma, aquí justo debajo de los dedos, pero que impresionan. Y cuando el callo está ahí, la piel pierde sensibilidad, ¿no? Tú te puedes tocar en la piel donde no hay callo, la piel es sensible, ¿no? Sin embargo, si te acaricia levemente sobre el callo, casi no tiene sensibilidad. Y si el callo es importante, entonces ahí te puedes pinchar un alfiler si quieres. Algunos se pueden pinchar un tenedor si quieren. Que es un callo, no lo sienten, no tienen sensibilidad. Pues bien, estos discípulos dice que tenían dureza de corazón. Esa es la idea. Sus almas tenían un callo. Sus almas eran insensibles. Habían perdido, no del todo, pero habían perdido mucha sensibilidad. No percibían porque tenían callo. Así que Jesús está exhibiendo su gloria. Pero ellos todo lo que alcanzan a ver es el mayor espectáculo del mundo. La multiplicación de los panes y de los peces sobre la hierba verde. Pan y peces para todos. Eso es todo. Flipante. Un hombre caminando sobre el agua. Alucinante. Eso es todo. ¿Por qué? Tienen un callo en el alma. Tienen un callo en el alma y por lo tanto tienen el entendimiento embotado. No perciben, no disciernen, no son sensibles. Y entonces ven sin ver. Ven lo espectacular, entre comillas, se quedan sin ver la esencia, el meollo, la sustancia de las cosas. No penetran el misterio que está siendo revelado en ese momento. Y por tanto se quedan únicamente con una experiencia superficial con Dios. Una experiencia superficial con Dios. Oh, hermano, hay personas aquí que no pasan de tener experiencias superficiales con Dios. Y a veces tú y yo no pasamos de tener una experiencia superficial con Dios. No en todos los momentos. A veces Dios nos lleva a experiencias profundas y nos da la gracia de captar.
pero a veces por culpa de nuestra dureza, de nuestra lentitud de corazón, nos quedamos con una experiencia superficial con Dios. Y eso es una tragedia. Callo en el alma, entendimiento embotado, ver sin ver, experiencia superficial con Cristo, con Dios y su Cristo. Pero hermanos, ¿qué es lo de los panes? ¿Qué es lo de los panes? ¿Qué es lo que hay que entender? Y ahora sí, retrocedemos en el tiempo. Le damos para atrás a las agujas del reloj. Ya no son las 3 de la mañana, nos vamos a la tarde anterior. Cuando Jesús está allí con la gente, o incluso un poquito más adelante. Los apóstoles llegan, recordáis que Jesús los había enviado de 2 en 2 para predicar. Y después de un tiempo ministrando, ellos llegan y le informan al Señor las cosas que han podido hacer y enseñar en su nombre. Y entonces Jesús les propone el día libre, un tiempo para descansar. Ellos se meten en la barquita, buscan un lugar solitario para hacer un pequeño retiro, pero no un retiro de descanso. Van un poco con esa mentalidad de descansar, de desconectar, de recuperar un poco la fuerza, pero de repente, sorpresa. La gente los ha visto embarcarse, ha intuido la dirección que lleva la barca y ha recorrido el lago por la orilla y algunos incluso han llegado antes que ellos. Así que cuando ellos se acercan a la orilla, ven una muchedumbre que les espera. Hermanos, si yo hubiese ido en esa barca, me hubiese costado mucho no irritarme. De hecho, creo que hay algunas buenas razones para irritarse. En primer lugar, el acoso, porque eso es acoso, ya casi. No tenían tiempo ni siquiera para comer. Quieres darle por un momento esquinazo a la gente porque necesitas descansar, porque eres una persona humana, no eres una máquina. Necesitas descansar. Y cuando te dispones a descansar, hay una multitud esperando a que sigas dando y a que sigas trabajando. No hay respiro. Eso es casi acoso. Pero en segundo lugar, me pregunto si Jesús sabía cuál era la motivación de esas personas. ¿Sabría Jesús que esas personas, la multitud, realmente lo que querían es un Cristo político que los liderara en lugar de al verdadero Cristo Redentor? ¿Lo sabía Jesús? Por supuesto que lo sabía. Pero Jesús no se irrita ni por el acoso, ni se irrita por las malas motivaciones de la gente, sino que dice que ve a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio que eran como ovejas desamparadas sin pastor. Jesús pasa todo el día enseñando y sanando a algunos de ellos y empieza a atardecer. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, aleluya, estamos preocupados por la gente, ¿sabes? La gente tiene necesidades y ¿por qué no los despides para que vayan a las aldeas y compren algo de comer? Porque ya sabes, hay que merendar, hay que cenar. Y entonces Jesús les dice, dadle vosotros. No tienen necesidad de irse, dadle. Pero Señor, esa es buena, Señor. ¿Pero de dónde? ¿De dónde vamos a sacar pan para, los evangelistas dicen que Marcos dice que había 5.000 hombres, pero hay otro de los evangelistas que dicen que ese era el número de hombres, que ahí no estaban contadas las mujeres y los niños, es decir, que la multitud era mucho mayor. Algunos estiman que 15.000, otros estiman que 20.000. Bueno, mucha gente. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para tanta gente? Uniendo los relatos de los diferentes evangelistas, creo que la conversación más o menos pudo ser así. No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Pero, Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para tanta gente? Felipe, por cierto, Felipe era de Betsaida, de la ciudad aquella.
¿De dónde compraremos pan? Dice Juan 6. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y mira lo que añade el evangelista, el apóstol Juan. Pero esto decía para probarle, para probar a Felipe, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Felipe, ¿tú qué piensas? ¿De dónde sacamos tanto pan? Y Felipe le dice, Señor, ya ni siquiera el pan es un problema, aunque hubiera 18.000 panaderías alrededor nuestro. Necesitaríamos una fortuna. Ni siquiera 200 denarios bastarían para comprar pan para toda esta gente. El denario era lo que un jornalero ganaba en una jornada, en un día de trabajo. Es decir, estamos hablando del salario de 8 meses. Señor, pongamos que pudiéramos comprar pan, pero ¿de dónde? ¿Cómo? No llevo suelto, Señor. Pero me pregunto, ¿Felipe no acababa de comprobar la autoridad y el poder del nombre de Jesús mientras predicaba con su compañero, cualquiera que fuese, en las aldeas? ¿No habían visto a los enfermos ser sanados, a los demonios sujetarse en el nombre de Jesús? Me pregunto, ¿Felipe no conocía que al principio de su ministerio Jesús había convertido el agua en vino? Pero tenía un callo en el alma. Solo veía lo que se ve con los ojos de la cara. Tenía un callo en el alma. Él podía haberle dicho, Señor, son un montón. Necesitaríamos un montón de pan. Necesitaríamos un montón de dinero. Pero, Señor, no tenemos pan, no tenemos dinero. El lugar es desierto, no hay panadería. Pero, Señor, a ti acudo. Tú eres capaz de cambiar el agua en vino. Señor, tú eres capaz de sujetar a los demonios. Así que tú sabes, Señor, hazlo tú. Estamos a tus órdenes, Señor. Dinos qué. ¿Nos pides que les demos de comer? A tu orden, Señor. Aquí estoy, dispuesto. Yo le doy, tú mandas. Pero no hizo eso. ¿Por qué? Porque tenía un callo en su alma. Y Jesús le dice, comprobad cuántos panes tenéis. Comprobad cuántos panes tenéis. A mí esto me hace gracia, porque Jesús sabía que no tenían. Pero este es el tipo de cosas que el Señor hace de cuando en cuando. Es como el padre musculoso que le quiere probar a su pequeño, a su niño pequeño, le quiere demostrar la fuerza de su brazo. Y primero le dice al niño, a ver, saca músculo. Y el niño saca músculo. ¿No? Y entonces a eso el padre responde sacando su músculo. Y entonces el niño, ¡oh! Y al contrastar su pequeño bracito con el brazo de su padre, se da cuenta de con quién está. Bueno, pues Dios nos dice de cuando en cuando, a ver, saca músculo. Y hermano, no lo hace para avergonzarnos. No lo hace para avergonzarnos. Lo hace para salvarnos de la tontería de la autoestima, para llevarnos a la roca de la cristoestima. Lo hace no para ridiculizarnos, sino para salvarnos de la confianza en nosotros mismos, de que estemos absortos en nuestra potencia, en nuestra virtud y en nuestro músculo, y llevarnos realmente a una visión de su fuerza, de su poder, de su capacidad, de su compasión, para que quitemos nuestros ojos de nuestros brazos cortitos y ridículos, canijos e impotentes, y pongamos toda nuestra mirada y todas nuestras esperanzas en su brazo y en su músculo, que nunca se cansa, que nunca flaquea, que nunca ha perdido una batalla. Y 5, Señor. Y 2 peces. Ok, poned la mesa. Repartid a la gente en orden para que podamos repartir todo esto de manera ordenada. Yo me imagino qué pensaron en ese momento. Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Vale, pues poned la mesa y
y eso, que se agrupen de 100 en 100, de 50 en 50, que lo vamos a repartir todo en orden. Nadie se va a quedar sin nada, pero en orden. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando sus ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. ¿Lo ves? ¿Lo captas? ¿Entiendes lo de los panes? ¿Entiendes lo de los panes? Dime, ¿qué es lo de los panes? Está clarísimo. Dios, Jesús, multiplica la comida. ¿Y qué? Jesús multiplica la comida, sí, ya. ¿Y qué? Pues Jesús multiplica la comida y podemos montar una panadería central con 10.000 sucursales en el mundo y paliar el hambre de las naciones. Se acabaron las hambrunas, nunca más niños famélicos, nunca más los abusos de las multinacionales del pan. Hoy da comienzo una nueva era más humana y más justa. Pues no. Eso no es lo de los panes. El Salmo 78 dice, que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Él hendió las peñas en el desierto. Les dio a beber como de grandes abismos. Les sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, porque tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas del cielo e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Comieron y se saciaron, dice un poco más adelante, y les cumplió su deseo. Hermanos, ¿qué es lo de los panes? ¿Qué es lo que ellos deberían haber visto? No con los ojos de aquí, sino con los ojos de la fe. ¿Cuál es la gloria que se escondía o que se estaba revelando más bien? Que se estaba revelando detrás del hecho de multiplicar panes y peces. Pues que Jesús es Emmanuel. Que Jesús es Jehová que pone mesa en el desierto. Que Jesús es Jehová que pastoreó a Israel en el desierto. Que les dio de beber de la roca. Que Jesús es Dios con nosotros, y no solo Dios con nosotros, es Dios a nuestro favor, es Dios por nosotros, a favor de nosotros, que Él es quien satisface plenamente nuestras necesidades, no solo nuestras necesidades físicas, sino las necesidades de nuestro espíritu también. La multiplicación de los panes es una invitación a conocer la gloria de Jesús, la gloria de su poder por una parte, la gloria de su compasión por otra parte. El Señor, Jehová Dios Todopoderoso, el Dios eterno, está sobre la hierba verde a una cuarta de mi cara, no solo conmigo, sino por mí, para satisfacer plenamente las necesidades de mi cuerpo y de mi alma.
Él es mi pastor. Descansa, alma mía. El empresario rico dijo, alma mía, descansa, porque muchos bienes tienes guardados para ti. El negocio ha ido bien. Estoy forrado. Tengo dinero de sobra. Así que a disfrutar de la vida. Descansa, alma mía. Esa misma noche murió. Desgraciado él. Su riqueza pasó a otras manos. El dinero no es mi pastor. La fama no es mi pastor. La familia no es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y Jesús multiplicando los panes y dándole de comer a la multitud. ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? En un desierto. Había hierba, pero era un lugar desierto, dice. Desierto. Se hace un paralelo con el desierto que atravesó el pueblo de Israel en su salida, cuando salieron de Egipto. Jesús multiplicando los panes y dándole de comer a una muchedumbre de personas en un lugar desierto, está mostrándose como el Jehová, el yo soy, el Dios presente a favor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino a los ángeles viendo la escena. Los ángeles no tienen callos en el alma. Y asomados a los balcones del cielo diciendo, si tienen lágrimas, tuvieron que hacer un esfuerzo por no llorar. De hecho, creo que no lograron no llorar en el caso de que tengan lágrimas. Ya sé que son espíritus ministradores. Es una manera de hablar. Pero yo me los imagino danzando, dándose collejas unos a otros, diciendo, pero tú lo has visto, pero tú lo has visto, pero tú lo has visto. ¿Cuánto les quiere? Mírale cómo los quiere. Mírale al Señor manifestando su gloria en medio de ellos, mostrándose como el manantial de vida. Mírale gritando sin palabras a los hombres y diciéndoles, yo soy Jehová Jireh. Yo soy el Dios que provee. Yo doy pan para su cuerpo y daré otro pan para su espíritu y para su cuerpo. El otro pan, Juan nos relata la conversación que tuvo lugar después de la multiplicación de los panes y de los peces. Y entre otras palabras Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa es la gloria. Esa es la realidad. Jesús, como el yo soy, el Jehová Jireh, satisfaciendo plenamente las necesidades no solo del cuerpo, sino las más profundas necesidades del espíritu, al darse Él mismo como provisión, como herencia, como regalo para satisfacer nuestra necesidad. Y de una manera especial al darse en la cruz, dar su vida en la cruz, para rescatar la vida de los que habrían de creer en Él. Así que, hermanos, sin pan, sin denarios, es más, sin salud, sin justicia propia, sin méritos, sin fuerzas, contra toda esperanza natural, el yo soy está contigo. El yo soy está con nosotros. Él está con nosotros y por lo tanto podemos descansar. Tenemos vida, tenemos abundancia. Alma mía, reposa alma mía, porque el Señor es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Él es el buen pastor. ¿Lo entiendes? Aquí estás tú, sin dinero, sin fuerza, sin justicia propia, sin mérito.
a lo mejor hasta sin salud. Pero que el Señor abra tus ojos para que veas que el yo soy está presente. Lo de multiplicar los panes es lo de menos. Eso es lo de menos. Hay un detalle en el relato del lago, el que comenté antes, que no dije, y lo hice aposta para decirlo ahora. Dice el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y ahora viene el detalle, y quería adelantárseles. Vino a ellos andando sobre el mar. ¿Te imaginas la escena? Imagínate por un momento la escena, dale al coco. Ellos están remando con gran fatiga, llevan horas remando para cruzar el lago. Porque el viento, avanzan un poco y el viento los lanza para atrás. Llevan horas y de repente Jesús aparece caminando por el agua y quería adelantárseles. ¿Qué está pasando aquí? Parece que Jesús no camina derecho hacia la barca. Parece que no viene en línea recta para ayudar a sus asustados discípulos, sino que se pasea sobre las olas, cerca de la barca, tal vez en paralelo, y comienza a adelantarles. Hermano, ¿no te parece un poco exhibicionista? Imagina, ellos reman con todas sus fuerzas y de repente ven a alguien que camina cerca y parece que quiere adelantarle. Lo único que falta es que Jesús vaya silbando. Parece como si Jesús, porque no iba recto, dice, quiso como adelantarle. Va caminando, la barca es esta, Jesús camina. Hasta luego. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hace eso el Señor? ¿No parece un poco exhibicionista? Desde luego, es exhibicionista, pero en el mejor sentido del término, porque de nuevo Cristo está exhibiendo su gloria. Salmo 77, te abriste paso por el mar. Atravesaste muchas aguas, pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Él es Jehová, te lo he dicho por la tarde, pero no lo has entendido porque tienes un callo en el alma. Pero te lo voy a decir de nuevo. Venga, saca músculo otra vez. Rema más fuerte. ¿Eso es todo? Venga, ahora yo. No lo hace para ridiculizarnos, lo hace para salvarnos, Cuando el músculo de los discípulos ya no da para más, pobrecillos. Jesús se pasea sobre el lago como si estuviese andando sobre la alfombra roja. Si hubieran entendido lo de los panes, habrían entendido esta escena y no les hubiese sorprendido. No hubiesen salido dando gritos, un fantasma, porque eso fue lo que dijeron. Dice que gritaban, aterrorizados. Yo también hubiera gritado, lo reconozco. Sin embargo, y aquí viene lo espectacular, hermano. Jesús dice, tened ánimo. ¿Qué dice? Yo soy. Alguien ha dicho que cuando un yo soy aparece sin predicador, es un yo soy divino. Eso es lo mismo que Moisés escuchó cuando vio la zarza ardiendo. Una zarza que ardía y no se consumía. Y no se consumía y Moisés flipó, estaba estupefacto, asustado, ¿cuántas cosas más?
Pero era Dios manifestando algo de su gloria y de su potencia y de su autoridad. Y fue allí donde Dios reveló su nombre a Moisés y a los hijos de Israel. Por lo tanto, yo soy el que soy, yo soy. Y cuando llegues a Faraón y cuando llegues a los hijos de Israel, les hablarás de mi parte, les hablarás diciendo, el yo soy. Y ahora los discípulos dicen, un fantasma. Y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy. No es la primera vez ni la última que Jesús va a decir estas palabras, yo soy. Eso es lo impresionante. Lo de los panes y lo de caminar sobre las aguas es lo de menos. Esa historia sucedió, pero es lo de menos. Lo impresionante es eso. Eso es lo que debe penetrar en los corazones. Esa es la verdad que puede salvarles plenamente. Porque si comes pan volverás a tener hambre, pero si ves al yo soy, no tendrás hambre jamás. Porque si se calma el lago, llegarás a la otra orilla. Pero si ves al yo soy, llegarás a la tierra prometida. Llegarás a la orilla final. Y tu alma estará a salvo por los siglos de los siglos. El conocer al yo soy. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel. Isaías 43. No tengas miedo porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo impresionante. Yo soy. Ese es el acento principal en estos textos. Y cuando llegan a la orilla, no nos vamos a detener ahí. Más milagros. Todos los que le tocan quedaban sanados. Todos los que le tocaban. Todos ponían enfermos en las calles, en las plazas, salían de los pueblos, de las villas, y todo el que lo tocaba quedaba sano porque Él es la fuente de virtud, Él es la fuente de poder. Y como antaño, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, todos los que la miraban quedaban sanos de la mordedura fatal de las serpientes venenosas. Así, ahora, todos los que tocaban a Cristo eran sanos de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Hermanos, estoy terminando. ¿Cuántas veces dejamos de experimentar el descanso, la satisfacción y el gozo que Dios ha dispuesto para nosotros? Hay una porción de descanso y una porción de gozo, hay una porción de satisfacción, hay una porción para ti día tras día, día tras día. Hay una porción para ti y para mí. Pero ¿cuántas veces dejamos de experimentar eso? A causa del callo en el alma, a causa de la lentitud para entender lo que está implicado en las obras de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto el favor de Dios? Hemos experimentado el toque de Dios, hemos experimentado la salvación de Dios de distintas maneras, su sanidad, su ayuda oportuna, su socorro, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido al final una experiencia superficial con el Señor, porque no hemos entendido lo de los panes. No hemos entendido lo de las aguas. Se nos está escapando algo. Y salimos flipando en colores porque Jesús sana. Porque Jesús da trabajo. Porque Jesús... Y eso es precioso. Pero dejamos de darnos cuenta de que independientemente de la manifestación de su gloria, Él es el yo soy, lleno de gloria, presente con nosotros y por nosotros,
¿Cómo sabes tú que Jehová se llama Jehová? O Yahvé, o como se diga, que nadie nos confunda con los testigos de Jehová. Pero no quiero renunciar a este nombre, que para mí es tan precioso. ¿Cómo lo sabes? Una vez meditando en el Salmo 23, empieza el Salmo 23 diciendo Jehová es mi pastor. Y de repente la primera palabra, cuando leí la primera palabra, yo a veces suelo leer un salmo y entonces intento caminar por él. E intento saborear frase por frase. Pero esta vez fue la primera palabra la que de repente digo Jehová y vino una pregunta a mi mente. ¿Cómo sé yo que él es Jehová? ¿Cómo puedo decirle Jehová? Respuesta fácil, no tiene mucho misterio. Él nos lo ha dicho. Y de repente mi corazón empezó a arder. ¡Qué bondad! Y Dios, ¿cómo es que se humilla para decirnos su nombre? No tenía por qué. Nos podía haber dicho, ¿habéis pecado? Pues averiguad vosotros cómo me llamo. Porque en el conocimiento de su nombre está nuestra salvación. Pero, ¿tú no eres tan listo? ¿Tú no sabes el bien y el mal? ¿Tú no eres un tío autónomo? Pues hala, averigua cómo me llamo. Pero no hizo eso el Señor. Se acercó y me dijo cómo se llamaba, para salvarme y para darme abundancia. Creo que ese día no leí más que una sola palabra en el Salmo, pero fue suficiente para hacer calentar mi corazón y darle gracias al Señor. Esa es la gran cosa. Jesús es el yo soy, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios compasivo. Él es el Dios con nosotros y por nosotros, a favor de nosotros. Hermanos, quiero invitaros al final de este mensaje a ir contra el embotamiento espiritual. ¿Cómo? Orando. Para no entrar en tentación. Para no caer en la dinámica estéril de una vida que solo ve las cosas que suceden delante de la nariz. Es allí en la oración, delante del Señor, mientras nos trabamos, mientras buscamos su rostro. Es allí donde el Señor promete encontrarse con nosotros. Cuando digo la oración incluyo la meditación de la palabra, porque son dos cosas, son la misma cosa que digo. Es escuchar a Dios y hablar con Dios, es diálogo. Es escucharle en su palabra, es hablarle. Es dejar que el Espíritu Santo aplique, ponga pensamientos en nuestra cabeza. Incline nuestro corazón a la adoración. Sople sobre las brasas de nuestro corazón para que se encienda. Sople sobre las brasas de nuestra meditación y se encienda nuestra meditación. Y de repente, allí, mientras remamos con fatiga, de repente empezamos a descansar. Empezamos a descansar. Porque ¿sabes lo que te da descanso verdaderamente? Lo que te da descanso no es que el lago se calme. Lo que te da descanso, mira, te voy a decir con las palabras mismas de Dios. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Es al ver al yo soy que multiplica los panes. Da igual, si mañana los multiplicas, mañana es yo soy. Y cuando Él esté durmiendo la siesta, o cuando Él está tomando su pan con mantequilla, estoy hablando de Jesús y imaginándome la escena, cuando Él es el yo soy aquí, por nosotros, con nosotros, a favor de nosotros, Él es el yo soy. Y eso me da descanso para hoy, para mañana. Me da descanso plenamente. No necesito que el lago se calme. Puedo seguir remando con fatiga corporal, pero desde el descanso. Desde el descanso. ¿Por qué? Porque Él me ha enseñado su músculo.
me río del mío, descanso en el suyo. Esa es la gran lección de estos pasajes. Eso es lo de los panes. Así se titula esta predicación. Así que, Antonio, toma nota. Lo de los panes. Esto es lo de los panes. Jesús es Emmanuel. Hay personas quizás aquí que están enfermas. El Señor es capaz de sanar. Pero la mayoría de las veces el Señor nos sana de manera sobrenatural en este lapsus de tiempo. Sí nos sana a todos, porque Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Por eso un día todos estaremos sanos y salvos sobre una tierra renovada. Sin ninguna tara, sin ninguna enfermedad, no habrá muerte. En su llaga hemos sido sanados. Es un hecho. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Pero en este lapsus de tiempo, la mayoría de las veces no sana. De hecho, excepto Enoc y Elías, todos han muerto. Aún los más santos de los hombres. El Señor puede sanarte. Confía. Pero eso es lo de menos. Lo demás es que el Yo Soy está contigo ahora mismo. Y tiene una porción de alegría y de gozo y de confianza y de satisfacción para ti en medio de tu situación presente, en medio de la crisis económica, en medio de la turbación del alma, en medio del acoso del diablo, en medio de tu lucha por la santidad, en medio de tus caídas, en medio de tus fracasos. Él es el Yo Soy presente. Vamos a adorarle. Vamos a adorar al Señor. Siéntete en libertad de ponerte en pie, de quedarte sentado, de caminar, de ponerte de rodillas, todo con orden, pero siéntete con la libertad, pero siéntete desafiado a adorar al Señor. Si te tienes que arrepentir y si tienes que decir, Señor, reconozco que tengo un callo en el alma, reconozco que se me están escapando las cosas más importantes y que estoy ansioso, Señor, pero quiero venir a ti en oración. Quiero, Señor, disponer mi día para que tú puedas, Dios mío, limar el callo de mi corazón y hacerme una vez más sensible a tu toque. Si hay alguien aquí que aún no ha venido a Cristo, no le ha conocido como Salvador, te pido que clames a Él en esta mañana. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, me muero sin ti, tú eres el pan de vida. Y creo que tú has puesto tu vida en la cruz del Calvario para llevar el castigo de mis pecados. Y que ahora me regalas tu perdón y tu justicia para que yo pueda ser levantado de mi miseria. No puedo hacer nada por mí mismo, pero confío en ti. Sálvame en esta mañana. Corre al Señor en esta mañana y Él lo hará. Aleluya.